A continuación, presentaremos nuestro proyecto número 1, Algoritmos de regresión, para la materia de aprendizaje automático impartida en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Yucatán, por el profesor Edson Estrada López. Nuestro proyecto tiene como título Predicción en la puntuación de la calidad de un vino usando diferentes modelos de regresión. Este proyecto fue realizado por los estudiantes de licenciatura en Ingeniería Física Damián Ismael Ayim Canché, Alfonso Noé Castillo López, Aaron Hernández Arcique y un servidor, Cristian Manuel Chin García. El objetivo general de este proyecto es aplicar las diversas variantes de los algoritmos de regresión en la solución de un problema, en este caso para la estimación de la calidad de un vino. Para la realización de este proyecto definimos tres objetivos particulares. El primero de ellos fue identificar la diferencia que existen entre los algoritmos de regresión que fueron aplicados. Esto como señalar las ventajas y desventajas, cuándo y las condiciones bajo las cuales se aplican, así como los problemas que se pueden presentar al aplicar estas variantes. El segundo objetivo fue encontrar los parámetros de entrada más determinantes para la predicción de la calidad de vino. Como tercer objetivo fue determinar cuál de los modelos de regresión aplicados fue el más preciso, esto comparando la magnitud del error cuadrático medio. Para comprender mejor los puntos señalados anteriormente, realizaremos una breve descripción general de lo que se realizó en este proyecto, el cual, como se mencionó en el objetivo general, fue implementar diversos modelos de aprendizaje automático. Estos se implementaron en el lenguaje de programación Python para estimar la calidad de vino de un conjunto de datos, lo cual relaciona las variantes rojas del vino portugués Viño Verde. Esos datos los extraímos de la base de datos del sitio web UC Machine Learning Repository. Dicho conjunto de datos contiene múltiples parámetros de entrada que fueron obtenidos a partir de pruebas físico-químicas en un laboratorio. Y es alrededor de este set de datos donde construiremos los múltiples algoritmos de regresión con el objetivo de obtener los modelos que puedan predecir la calidad de un vino a partir de las características medidas, como la densidad, pH, niveles de alcohol, acidez volátil y entre otros son las características que fueron medidas y se encuentran en la base de datos. Entonces se experimentará con los diferentes algoritmos de regresión para observar la precisión obtenida en cada una de ellas. Además, ya que en primera instancia no podemos saber si todas las variables de entrada son relevantes, observaremos a detalle cuáles de las propiedades del vino, es decir, cuáles de las propiedades físico-químicas medidas son los parámetros indicativos para determinar la calidad del vino. Bueno, los modelos que se aplicaron son los del algoritmo de Multivariate Linear Regression y Polynomial Regression. Para el Multivariate Linear Regression se aplicaron las variantes de ecuación normal, Batch Gradient Descent, Stochastic Gradient Descent y Mini Batch. Y para el Polynomial Regression se generó un conjunto de datos, una nube de puntos, y posteriormente se implementó para el problema de la calidad de vino, atacando los puntos que mencionamos anteriormente. Antes de entrar a detalle con la implementación de los algoritmos de regresión, debemos hablar un poco sobre los procesos de normalización y estandarización de los parámetros de entrada, los cuales son una de las transformaciones más importantes en la etapa de procesamientos y se les conoce como el escalamiento de variables o en inglés feature scaling, lo cual ocurre cuando en un conjunto de datos los atributos numéricos de entrada tienen escalas muy diferentes, como lo pueden ser que abarquen diferentes grados de magnitud, rango, unidades, etc. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden ser muy sensibles a estas características y por lo tanto no funcionar bien. Sin embargo, aplicar el feature scaling o el escalamiento de variables mejora el rendimiento, no de todos, pero de algunos algoritmos de aprendizaje automático. Es por ello que no siempre será necesario escalar los valores objetivos. Y bueno, una de las técnicas más comunes para el escalamiento de estas variables de los parámetros de entrada son la normalización y la estandarización. Para la estandarización, esta asume que los datos se distribuyen normalmente dentro de cada parámetro de entrada y los escala de manera que la distribución se centra alrededor de 0, es decir, que tenga una media igual a 0 con una desviación estándar de 1. A diferencia del escalado mínimo-máximo, la estandarización no limita los valores a un rango específico, lo cual puede ser un problema para algunos algoritmos. Por ejemplo, las redes neuronales a menudo esperan un valor de entrada que varía de 0 a 1. Sin embargo, la estandarización se ve mucho menos afectada por los valores atípicos. Si bien la estandarización transforma los datos para que tengan una media 0 y una variancia de 1, hacen que nuestros datos no tengan unidades.
Comparando ambos escalamientos, la normalización nos permite transformar todas las características con diferentes escalas a una escala común, pero no maneja bien los valores atípicos. Por el contrario, la estandarización es más robusta para valores atípicos, nuevos datos y además facilita una convergencia más rápida de la función de pérdida para algunos algoritmos. Por lo tanto, la estandarización se prefiere típicamente a la normalización. Ahora hablaremos sobre la teoría de los nuevos algoritmos de regresión que aplicaremos en este proyecto. Hemos aprendido ya en clase el Batch Gradient Descent, una de las variantes para los algoritmos de Multivariate Linear Regression. En este caso, hablaremos sobre el Stochastic Gradient Descent, que es una de las alternativas más populares del Gradient Descent. Se le conoce también como Iterative u Online. Este método, en lugar de actualizar cada iteración los pesos con base a la suma de los errores acumulativos de todas las muestras, tal como se muestra en la primera línea de la ecuación que se aplica en el Batch Gradient Descent, en el Stochastic se actualizan los pesos conforme van incrementando en cada muestra de entrenamiento, tal como se muestra en la segunda línea de la ecuación. Y se aprecia que este método itera repetitivamente a través del conjunto de datos de entrenamiento, y cada vez que se toma una muestra unitaria J, se actualizan los parámetros de acuerdo al error, únicamente para esa muestra unitaria. Esta es otra diferencia clave que tiene con respecto al algoritmo Batch Gradient Descent. La variante Stochastic Gradient Descent no realiza el cálculo del error para todo el conjunto de datos de entrenamiento, lo cual sería una operación computacionalmente costosa si m, es decir, el tamaño de la muestra, es muy grande. Además, este algoritmo generalmente se acerca al error mínimo de forma más rápida. Por esas razones es preferible usar el Stochastic en lugar del Batch Gradient Descent. Una de las características negativas que posee la variante Stochastic Gradient Descent es que calcula el peso usando un solo dato del conjunto en cada repetición, y esto podría no ser tan representativo, lo cual puede ocasionar que la gráfica de la función de costo versus iteraciones sea bastante ruidosa e incluso podría llegar a diverger dependiendo del valor de la tasa de aprendizaje que se está utilizando. Para mejorar este detalle es cuando aplicamos un nuevo algoritmo alternativo al Gradient Descent, el cual se le conoce como Mini-Batch Gradient Descent y que también aplicaremos en este proyecto, en donde se divide el conjunto de datos K, subconjuntos con tamaño B, B minúscula, menor a M, es decir, el tamaño de la muestra, tal que K multiplicado por B es igual al tamaño de la muestra. En este algoritmo se actualizan los pesos de la siguiente manera y tal como se muestra en la ecuación. Una de las ventajas que tiene este modelo en comparación del Batch Gradient Descent y el Stochastic Gradient Descent es que la convergencia se alcanza de forma más rápida debido a que los pesos de la función de costo se actualizan con mayor frecuencia y por ello se utilizan en algoritmos de aprendizaje en los que se desea mejorar la eficiencia computacional, sobre todo cuando se tiene un conjunto de datos grandes. Otra característica destacable es que el algoritmo de Mini-Batch Gradient Descent puede entrenarse con nuevos conjuntos de datos sin necesidad de volver a correr el proceso para los conjuntos iniciales. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de la teoría de la regresión polinómica. La regresión polinómica es otra forma de regresión en la que se relacionan variables independientes y variables dependientes. Y esta relación se modela por medio de un polinomio de enésimo grado, el cual dependerá de la selección del usuario, ¿verdad? Y el usuario deberá seleccionarlo en función del tipo de comportamiento que pueda observar o detectar según los datos que analice. La regresión polinómica es un caso especial de la regresión lineal. En un momento vamos a ver por qué. Y al ser un caso especial, el proceso para realizarlo es muy similar. Como sabemos, para la regresión lineal se busca tener el menor error posible, y así como en la regresión lineal, aquí también se pueden utilizar los mínimos cuadrados para encontrar la curva que mejor se ajuste a los datos. Entonces, ¿por qué decimos que la regresión lineal es la base de la regresión polinómica? Pues bueno, sabemos que la regresión lineal no es más que la búsqueda de una línea recta que se ajuste o que predizca, que sea capaz de predecir la tendencia
de una nube de puntos, datos, mediciones, etc. Entonces, suponiendo que tenemos una nube de puntos, pues la recta que mejor se ajuste será aquella que tenga el menor error posible al compararlo con los puntos. Y esta recta pues se puede representar de forma matemática, como se puede ver en la ecuación de arriba, que no es más que la suma de los productos de las variables que componen al sistema, pues multiplicadas por un peso, que son los coeficientes de la ecuación de la recta. Si tuviésemos un sistema de una variable, pues ahí tendremos solamente y igual a w sub 0, x sub 0. Para sistemas multivariables se van añadiendo múltiples x que deberían ser independientes entre sí. No siempre lo son, pero así debería ser. Entonces, la regresión lineal pues es muy útil cuando tenemos fenómenos que se comportan de forma lineal. Pero ¿qué pasa cuando esto no se cumple? Cuando los fenómenos o mediciones pues no se comportan linealmente, como la caída libre, por ejemplo. La caída libre de un objeto se comporta de forma cuadrática. Pues para realizar la predicción o la regresión de un fenómeno de ese estilo se utiliza la regresión polinómica. Y pues de forma matemática la regresión polinómica se escribe como un polinomio, como el que se muestra allá abajo, en el cual los pesos se mantienen, pero ahora están multiplicados por los múltiples grados que tenga una variable. La ecuación que se ve abajo es para un sistema de una sola variable, el cual pues tiene múltiples grados, pero también se puede utilizar para sistemas multivariables, para lo cual pues tendríamos en lugar de una x sin subíndice, pues una x sub 1 al cuadrado, x sub 1 a la n o a la d, y luego tendríamos x sub 2 a los respectivos grados elevados. Entonces, ya mencionamos que la regresión polinómica se aplica cuando vemos que nuestros ajustes lineales pues no nos dan buen resultado, o sabemos que el fenómeno no tiene tendencia lineal. Así que, aún así, la regresión polinómica está basada en el método de la regresión lineal y todo el proceso es muy similar, excepto que hay que modificar los datos antes de entrenar el modelo. ¿Cómo se modifican los datos? Pues aquí podemos ver uno de los ejemplos más sencillos, que es cambiar los datos que están en el formato lineal a un formato cuadrático. Podemos ver la matriz de la izquierda, que tiene el formato lineal, ya que la primera columna representa a la parte independiente del sistema, y la segunda columna representa a los datos de la variable independiente, la variable tal cual. Entonces, la importante pues es la segunda columna, ¿no? Y ¿cómo pasamos del lineal al cuadrático? Pues simplemente añadimos una nueva columna a esta matriz de datos, en el cual esta nueva columna va a estar populada por los mismos datos que teníamos en la segunda columna, pero elevados a la potencia requerida para que sea un polinomio cuadrático. Si queremos una regresión cúbica, tendríamos que añadir dos columnas, la que ya podemos ver ahorita, la cuadrática, y una más, la cúbica. Y como podemos observar, pues simplemente es 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16, y así para el cubo pues tendremos 2 al cubo, 3 al cubo y 4 al cubo. Entonces, ¿qué problemas podemos encontrarnos al utilizar este tipo de regresión? Pues principalmente es el mal acondicionamiento, porque estas nuevas columnas se consideran como, yo los considero como pseudo variables, y estas pseudo variables tienen dependencia de esta primera variable original. Entonces la regresión lineal requiere, en teoría deberíamos tener variables independientes entre sí para sistemas multivariables, y esto pues no se va a cumplir en el caso de la regresión polinómica, por lo cual puede afectar nuestras predicciones
y nuestros entrenamientos, pero esto se puede resolver utilizando polinomios clásicos ortogonales como los de Legendre. Y bueno, eso sería todo por parte de la teoría. Ahora vamos a ver un poco del código que implementamos. Hola, mi nombre es Damenayim y a continuación te voy a presentar la implementación del proyecto Linear Regression. Para implementar la regresión lineal, lo que hicimos fue trabajar en un archivo de Colab que es de Google. Aquí pudimos escribir todo el código de Python para poder realizar las regresiones. Y para ello primero importamos las librerías principales, que estas son NumPy, Pandas, Matplotlib y Seaborn. Posteriormente empezamos con la regresión lineal multivariable, que es el primer caso del proyecto, y para ello se analizaron los datos con los que íbamos a trabajar, que tenían que ver con una base de datos de calidad del vino. Y al analizar cómo se da la matriz de los datos de este caso, pudimos observar que se tienen unas 12 columnas, de las cuales las primeras 11 son la variable X y la última es la variable Y, que es la calidad. Y lo que hicimos fue describir después para tener una idea de cómo están dados estos datos. Posteriormente obtuvimos los nombres de las columnas y obtuvimos una matriz de gráficas de correlación entre cada una de las 12 columnas. Esta correlación se vio de forma más clara en la siguiente tabla, donde ahora solo se dan los valores numéricos, ya no las gráficas. Y para obtener una mejor representación, lo que hicimos fue usar la librería Seaborn para obtener un heatmap de las correlaciones. Y de este heatmap, la variable que más nos interesa es la calidad, y lo que hicimos fue ver cuáles son los 4 parámetros que tienen una mayor correlación, ya sea positiva o negativa. Y notamos que estas 4 variables se trataban de el Fixed Acidity, Citric Acid, Sulfates y Alcohol. Una vez ubicados estos 4 parámetros principales, lo que hicimos fue guardar los nombres en un arreglo de features para dividir nuestra matriz original para que ahora tenga solo 4 columnas, donde estas 4 columnas sean las principales. Y también separamos la variable Y, que en este caso se trata solo de la columna quality. Y en este paso hicimos un preprocesamiento para estandarizar los valores, de modo que tengan media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. En el siguiente paso, lo que hicimos fue dividir nuestro total de datos, de modo que el 70% del total se utilice para entrenamiento y el 30% se utilice para pruebas. Una vez realizado el preprocesamiento de los datos, se procedió a aplicar diferentes métodos para obtener el ajuste lineal. El primero de estos métodos es la ecuación lineal, y para poder utilizar este método primero tuvimos que añadir una columna de unos a la variable xstring. Posteriormente se reajustó el tamaño de los valores YB para poder realizar el cálculo de la ecuación. Y en el siguiente paso se calculó
a θ utilizando la ecuación normal. El valor de θ en este caso es una matriz que contiene a los pesos de la función de hipótesis que predice de mejor manera a los valores de y, o sea, a las predicciones. Y una vez calculado el valor de θ, se procedió a realizar la predicción de los datos en y. Para ello se tomó a la variable xtest, aquí ya no estamos trabajando con xtrain sino con xtest, y se realizó el producto punto con la matriz θ. Posteriormente se calculó el tamaño de xtest para poder obtener los valores de MAE, MSE y RMSE, obteniendo los siguientes resultados para cada uno de estos. Una vez terminado el proceso de la ecuación normal, se procedió a aplicar ahora el algoritmo de Batch Gradient Descent, en donde también se va a calcular la matriz de θ más que define a una función de hipótesis que predice de mejor manera los datos. Y para ello, primero se definieron 4 variables numéricas. La primera se trata del learning rate, la segunda del número de iteraciones y la tercera es el tamaño de los datos. Entonces se procedió a otra vez agregar la columna de unos a la variable xtrain y a reajustar el tamaño de YB. Posteriormente se inicializó θ para después iniciar el ciclo de i igual a 0 hasta el número de iteraciones que se especificó más arriba. En este algoritmo lo que sucede es que en cada iteración se calcula el valor de la función de costo y se actualiza también el valor de θ, y con esta ecuación, al aplicarla de forma iterativa pues varias veces, se llega a una minimización de la función de costo, lo cual nos da como resultado la matriz de θ óptima. Y dependiendo de las iteraciones, el valor de j fue variando y en este caso observamos que decreció de forma casi exponencial. Posteriormente se obtuvo el arreglo de θ que contiene valores similares a los que se obtuvieron con el método anterior. Y finalmente se realizó la predicción. Y con base en la predicción se obtuvieron los valores de MAE, MSE y RMSE, que son muy similares a los del caso anterior también. El tercer método de regresión lineal que utilizamos fue el Stochastic Gradient Descent, que es similar al Gradient Descent, solo que cambia en algunos aspectos, ya que el objetivo del Stochastic Gradient Descent es mejorar su predecesor para que se alcancen valores de la función de costo mínimos en una menor cantidad de iteraciones. Y para poder aplicarlo, de nuevo se definieron las variables numéricas principales, el learning rate, el número de iteraciones y el tamaño de xtrain. Posteriormente también se agregó la matriz de unos a xtrain. También se reajustó el tamaño de y de nuevo se inicializó θ con valores aleatorios. Después se aplicó el algoritmo. En este caso estamos utilizando 2 ciclos for en lugar de 1. En el primer ciclo for lo que se hace es permutar de manera aleatoria los índices de xb
que son nuestras variables de entrenamiento de X y también las de Y. Esto para poder meter este arreglo en otro ciclo que va a iterar de 0 hasta el tamaño de Xtrain. Y dentro de este ciclo se toma a cada uno de los datos de los arreglos a los que se les permutó los índices. De este modo se va actualizando Theta con solamente ese dato que se está tomando, al igual que la función de costo. Y la función de costo se toma de forma acumulada, y cuando termina el ciclo interno se pasa a el valor de J iter, se pasa a un arreglo que va a tener el tamaño de las iteraciones. Este arreglo representa también el valor de la función de costo con respecto a las iteraciones. Por lo tanto, al graficar este arreglo con respecto a las iteraciones, se obtiene la siguiente forma. Podemos observar que el Stochastic Gradient Descent sí cumplió su objetivo. Llegó a valores de J mínimos en una cantidad de iteraciones reducida. Sin embargo, conforme va avanzando, se puede notar que los valores están dispersos, por lo que no se alcanza un mínimo en específico conforme se va iterando. Incluso es muy susceptible a el learning rate, ya que si se coloca un learning rate elevado, se pueden obtener divergencias no deseadas. También se obtiene el valor de Theta, que es similar a los de los casos anteriores, y también se obtiene la variable de YPredict, que tiene que ver con las predicciones del modelo utilizando la matriz Xtest. Finalmente, con las predicciones se obtiene a MAE, a MSE y RMSE, obteniendo valores similares a los de los casos anteriores. Finalmente, vamos a analizar el método de Mini-Batch Gradient Descent. En este método utilizamos también variables numéricas importantes. Tenemos a Learning Rate, al número de iteraciones, y aquí se añade un parámetro B que tiene que ver con el tamaño de las mini muestras que vamos a utilizar para ir actualizando los valores de la matriz Theta. Entonces, lo que sigue es de nuevo añadirle una columna de unos a Xtrain, después reajustar el tamaño de Y y posteriormente reiniciar los valores de Theta de forma aleatoria. Y de nuevo aquí tenemos el ciclo de el mini batch gradient descent, y este es bastante similar al stochastic, solo que el ciclo interno ya ahora va en pasos de B. En este caso pusimos que B igual a 10, entonces el ciclo corre en pasos de 10 hasta llegar a M. Por lo tanto, se va iterando y los pesos se actualizan tomando los B datos para cada uno de los subconjuntos, al igual que la J. Y al igual que en los casos anteriores, esta J se va guardando en un arreglo que representa a cada uno de los valores de la función de costo obtenidos en cada una de las iteraciones. Y al graficar este arreglo J con respecto a las iteraciones, podemos obtener la siguiente gráfica. Esta gráfica es
similar a las anteriores, pero tiene una gran diferencia, y es que el mínimo se alcanza en un menor número de iteraciones en comparación con el gradient descent y el stochastic gradient descent. Por lo tanto, se puede decir que el mini batch mejora en este aspecto al batch gradient descent. Y otra característica a destacar es que una vez alcanzado un valor mínimo, los valores posteriores no se encuentran dispersos. Entonces, en esta parte también se mejora al algoritmo Stochastic Gradient Descent. Por lo tanto, el mini batch es un algoritmo que une a los dos anteriores y rescata sus fortalezas, minimizando las debilidades. Para este caso también se obtiene el arreglo de θ final, con el que se obtiene la función de predicción y se utiliza para realizar las predicciones utilizando como x a xtest. Finalmente se obtienen los valores de MAE, MSE y RMSE, que son similares a los de los casos anteriores. Y esto sería todo con respecto a la parte de regresión lineal. Lo que sigue a continuación es la parte de regresión polinomial que van a explicar mis compañeros. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Castillo y yo les voy a explicar la implementación de los algoritmos de regresión polinomial, primero al modelo de una nube de puntos y luego al modelo del vino. Primeramente, las herramientas se importaron de la librería scikit-learn para aplicar el modelo de regresión lineal y para poder añadir grados polinómicos a este modelo, además de para calcular el error cuadrado medio y el coeficiente de terminación R cuadrada, como se puede ver en esta parte. Se importan lo necesario. Luego vamos a generar una nube de puntos aleatorios y queremos que esta nube de puntos tenga un comportamiento polinómico de tercer grado. Por lo tanto, se puede hacer como lo ven en esta parte, donde se genera unos 20 números random en X y luego se utilizan esos para generar un modelo en cúbico y se le añaden unos cuantos números random al modelo para que tenga un poco de desviación. Se pueden ver en esta manera cuáles son los datos que se generaron y presentamos la nube de puntos que queda de esta manera. Podemos ver que sí parece un modelo polinómico. Para poder utilizar los vectores correctamente, los convertimos de fila a una columna, quedando de esta manera. Y ahora sí inicializamos los modelos de regresión lineal. Vamos a realizar múltiples ajustes polinomiales, lineal, cuadrática, cúbica y un polinómico de grado 12 para que podamos ver qué pasa con el overfitting. Ok, luego se le pone de qué grado van a ser. Como pueden ver aquí son 2, 3 y 12 y el lineal es de 1. Se realiza la transformación de los datos. ¿Por qué? Porque al aplicar un polinomio necesitamos añadir unas columnas. Entonces un vector va a recibir una transformación cuadrática si va a ser un polinomio cuadrático, y luego si va a ser una cúbica se le va a añadir otra columna más con el valor al cubo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, como se puede ver en esta parte, si es de grado 1 va a ser 1 y por ejemplo tengamos menos 2.5. Si es de grado 2 se le añade la tercera columna con 6.25, que sería el menos 2.5 al cuadrado. Si es de grado 3 o cúbica se le añade esta columna con el 6.25 por menos 2.25 y nos queda esto. Ok, luego se hace esta transformación que es necesaria y vamos a generar el rango de valores para evaluar el resultado del entrenamiento. Luego realizamos el ajuste de cada modelo con el correspondiente conjunto de datos X que tenemos, como se puede ver aquí. Vamos a calcular las predicciones que va a tener ese modelo
Y se van a calcular también los valores de error medio cuadrado y los coeficientes de terminación R cuadrada para cada ajuste con estas funciones. Ok, después se van a graficar nuestros modelos. Lo pusimos todo en una sola gráfica para que podamos verificar qué es lo que está pasando. Los puntos generados, los puntos nube, los datos de entrenamiento son los puntos rojos que ven por esta zona. Podemos ver que el modelo lineal es esta línea azul. Podemos ver que tiene una R cuadrada de 0.613 y un error de 34.734. Luego tenemos el modelo cuadrático, que podemos ver que la R cuadrada subió a 0.887 y el error disminuyó a 18.734. Podemos ver el modelo cúbico, que parece que es casi perfecto, casi pasa por todos los puntos. Y nos dice que R cuadrada es de 0.998, casi la unidad, que es lo que buscamos. Y el error bajó hasta solo 2.232, lo cual es muy bueno. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos el de grado 12? Aquí se puede ver, es esta línea roja. Podemos ver que nos genera algo que pues para nosotros no tendría mucho sentido. Si nosotros tuviéramos otra nube de datos, otros puntos extra, nosotros sabemos que no va a dar ahí. Por lo tanto, uno de los problemas que tiene este ajuste polinomial es que tenemos que saber o intuir de qué grado va a ser el polinomio, porque si lo ponemos tal vez de uno muy grande, vamos a tener un overfitting. Ok, esto es todo de la parte de al aplicarlo a una nube de datos generada. Y ahora se le va a aplicar el problema del vino. Volvemos a recurrir a los datos estandarizados que teníamos anteriormente y podemos elegir los 4 variables que tengan una mayor correlación, que en este caso es Fixed Acidity, Citric Acid, Sulfates y Alcohol. Ok, aquí se pueden ver la comparación lineal de variables y el preprocessing para que nos quede con todo correcto. Ok, y aquí es donde está el modelo. Nosotros vamos a aplicarle a este modelo del vino una regresión lineal, una regresión polinómica de grado 2 y una de grado 3, una cuadrática y una cúbica. Ok, nosotros tenemos un conjunto de datos y tenemos que elegir cuántos datos vamos a utilizar para entrenar el modelo y cuántos datos vamos a utilizar para verificar que el entrenamiento fue correcto. En este caso elegimos un valor de punto 20, de punto 2, un 20%, y nosotros entrenamos solamente pues con estas funciones al modelo. Generamos las líneas de predicción, lineal, cuadrática y cúbica, y lo podemos graficar. Podemos ver que son muy similares. Pero pues nos falta ver cuál es el error y cuál es el R cuadrada. Entonces lo que se nos ocurrió es que eso debería depender igual de la cantidad de datos que tomes el entrenamiento, del porcentaje de ese 20%. Entonces realizamos una función para realizar este modelo de regresión polinómica de una manera simple. Nosotros le damos el porcentaje de entrenamiento que queremos que utilice y el grado al que queremos que el polinomio esté. Entonces, con las 4 variables con correlación positiva más alta, las anteriores, vamos a aplicar esta función de un rango del 50% al 80% y de un rango de lineal, cuadrática y cúbica. Ok, luego de lineal, cuadrática y cúbica. Luego vamos a calcular los errores cuadráticos medios para los grados y vamos a compararlo con el tamaño de muestra para el entrenamiento, el porcentaje que habíamos dicho, lo cual nos genera estas variables de aquí. Podemos ver que en un grado cúbico, entre más le demos al entrenamiento, por alguna razón más grande es el error y el R cuadrado disminuye, o sea, cada vez se aleja más de la correlación.
Eso pues es algo raro y creemos que es debido al overfitting. Pero por ejemplo los grados 1 y 2 son bastante similares, parece que se mantienen bastante constantes, no importa el tamaño de la muestra del entrenamiento. Sí va subiendo el error cuadrado medio y sí va bajando el cociente de R cuadrado, pero pues no es tan significativo como en el grado 3, como en la cúbica. Y esto es todo de la implementación de la regresión polinomial. Muchas gracias por atender.